Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Luego que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pidió la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Sede por considerar que le quita potestades para dirigir la educación superior, la Sala de lo Constitucional declaró por mayoría la inconstitucionalidad de ese artículo y toda la Ley Orgánica de la Sede, obligando a que el caso pase al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema por no lograr la unanimidad. Cuando las decisiones en las salas de la Corte Suprema de Justicia son por mayoría de votos, entonces debe referirse o mandarse el expediente a la Suprema Corte para que sea la Suprema Corte la que tome la decisión final. 3 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Sede, pero también declararon la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley, mientras 2 de ellos solo apoyaron la inconstitucionalidad del artículo 34 que solicitó la Universidad Autónoma. 3 de los magistrados se decantan por esta posición en relación a declarar la inconstitucionalidad de toda la ley con un efecto retroactivo, lo que en latín la locución se llama ex tunc, es decir, que tiene ese efecto desde el momento que nace, desde su origen. 2 de los magistrados de los 5 de la sala toman una posición y un voto particular en el sentido de declarar solo la inconstitucionalidad del artículo en referencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con un efecto de aquí hacia adelante, es decir, ex nunc. Para la Sede próspera, el fallo por mayoría de la Sala de lo Constitucional que declara la inconstitucionalidad de las sedes con efecto retroactivo representa un duro golpe al Estado de Derecho y a la estabilidad jurídica y económica de Honduras, porque las sentencias de esa índole solo tienen efecto hacia el futuro y no pueden perjudicar a la sede que ya está en operación, ni los derechos adquiridos de más de 3.000 personas y 200 empresas que operan bajo ese régimen. Sentencias de inconstitucionalidad no tienen efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que una sentencia de inconstitucionalidad proferida por la Corte Suprema de Justicia no puede afectar a ninguna de las 3 sedes que hoy están operando en el país. Para este constitucionalista, si en un dado caso 8 de los 15 magistrados del Pleno de la Corte ratifican la decisión de la Sala Constitucional, no significa que se deroga la reforma constitucional, sino solo la Ley Orgánica de la Sede, por lo que se debería reiniciar el proceso en el Congreso para derogar la reforma constitucional. La decretan inconstitucional y la expulsan del texto y del marco jurídico nacional. Ojo, la ley orgánica, porque no podemos meterle al pueblo hondureño diciendo de que con eso es que desaparecen las sedes de la Constitución de la República. No es así. Según el portavoz del Poder Judicial, el fallo de la Sala de lo Constitucional hace un análisis que cuando se hicieron inversiones de parte de empresas en la sede, sabían que era riesgoso y que actuaron bajo su responsabilidad. Y que cuando se hicieron inversiones de parte de empresas en relación a la sede, sabían también que era un tema colocado en una línea de riesgo y que actuaron también bajo su responsabilidad en el marco de la polémica que este proyecto estaba generando en el país. Duarte además explicó que durante el Pleno de Magistrados que conozca el caso de la sede, los 5 magistrados de la Sala Constitucional no participarán y serán sustituidos por magistrados suplentes. Actualmente en Honduras hay 3 sedes operando en diversos puntos del país, entre ellas Próspera, Morazán y Orquídea. Frente a Frente presentó el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Voy a leer de manera completa los 3 mensajes que escribió el viernes pasado el exfiscal general
del Estado, Edmundo Orellana Mercado, sobre ese fallo por mayoría que emitió la Sala Constitucional. Este va a ser el tema, y miren que pónganle atención a este tema, porque hubo 3 votos que votaron a favor justamente del amparo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 2 que no. Por eso es que será el Pleno de la Corte Suprema quien tenga que pronunciarse y ser definitivo en esto. Dice Edmundo Orellana Mercado: si se aplica como regla general el efecto ex tunc. No, pero es que no entenderían si no leo el primero. Si el artículo 316 constitucional, no podemos iniciar hoy este foro si no me traen la Constitución, que la dejé en mi escritorio. Sí, hoy... no se preocupen, ustedes la van a necesitar, cada uno de ustedes la va a necesitar. Si el artículo 316 constitucional declara que la sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos derogatorios ex nunc posteriores, ¿por qué la Sala le reconoce efectos ex tunc, con T, originarios, en este caso retroactivos, a la sentencia? Sin interrupción alguna, lo leo de manera literal. Si el artículo 316 constitucional declara que la sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos derogatorios ex nunc, porque la Sala le reconoce efectos ex tunc, es decir, retroactivos a la sentencia. El vicio de ayer, hoy se legitima: reformar la Constitución vía sentencia de la Sala. Esa es la conclusión en este primer mensaje de Edmundo Orellana. El vicio de ayer, hoy se legitima: reformar la Constitución vía sentencia de la Sala. Y agrega Edmundo Orellana: si se aplica como regla general el efecto ex tunc, es decir, retroactivo, estas sentencias anularán de pleno derecho lo que cobró vida jurídica durante la vigencia de la norma o ley inconstitucional. Las sentencias anularán, no derogarán, con consecuencias devastadoras para la seguridad jurídica. Si se aplica como regla general el efecto ex tunc, estas sentencias anularán de pleno derecho lo que cobró vida jurídica durante la vigencia de la norma o ley inconstitucional. Las sentencias anularán, no derogarán, con consecuencias devastadoras para la seguridad jurídica. Y un tercero: si la Sala resuelve contraviniendo directamente normas constitucionales, es indicio de que el arbitrio de los magistrados ha sustituido los valores y principios constitucionales, como ocurrió con la Sala Constitucional anterior. Si la Sala resuelve contraviniendo directamente normas constitucionales, es indicio de que el arbitrio de los magistrados ha sustituido los valores y principios constitucionales, como ocurrió con la Sala Constitucional anterior. Esa palabra arbitrio ahí la entendemos, es indicio de que el criterio jurídico, pensamiento, así la podemos entender, sin poner el rostro de mis invitados todavía. ¿Cómo la podemos entender? No, el arbitrio es que queda criterio de los jueces. Ok. Es indicio que de que el criterio de los magistrados... Es como de arbitrario, ¿me entiendes? Si a lo que ellos quieran. ¿Sí? Que el criterio de ya entiendo en qué contexto lo
pone la palabra ahí, Mundo Orellana. Si la sala resuelve contraviniendo directamente normas constitucionales, es indicio de que Y lo que quiere decir es que se reformaría la Constitución eventualmente a través de opiniones de la Corte Correcto. Suprema de Justicia y no del Poder Legislativo, que es el llamado. Quedaríamos en la discrecionalidad de la opinión jurídica del magistrado ahí. De acuerdo. Lo cual estaría abierto también para temas como reelección. Que ese es el puntito que hoy yo quiero también. Bueno, se lo El planteo. puntito que hoy yo quiero que debatamos aquí en el programa. El puntito que hoy quiero. Afortunadamente, para los que opinan diferente al fallo de la Sala Constitucional, esto no se convierte en un fallo definitivo porque fue por mayoría. Así es. Hay que reunirse el pleno de 15 magistrados para que decida entonces sobre ese amparo. Miren cuántas aristas tiene este fallo de la Sala Constitucional. Por eso es que hoy frente a frente va a analizar este tema. Yo creo que algunas voces ya la reconocieron, pero al menos otra... no, se habló también. Bueno, lo voy a presentar mejor, ¿para qué detenerme? Don Jorge Colindres es el representante legal de Próspera, de la sede Próspera. Jorge, bienvenido. Gracias, Buenos días. un placer. Mucho gusto. Don Nelson Ávila, ustedes saben que es economista. Nelson, bienvenido. Mucho gusto. Buenos Nadie días. es perfecto. Nadie es perfecto, así Sí, es. soy economista. ¿Y cómo le dije? No, economista, Economista, por eso le ¿verdad? digo, nadie es perfecto. Muy bien, ya lo entendí. Estoy retrasado en la comprensión de las cosas, ando unas milésimas de segundo, hoy No solamente retrasado. usted, no solamente ¿Qué usted. lunes? Sí, ¿Qué día a el veces. lunes? ¿Qué día el lunes? O viernes, no importa. Y don Kenneth Madrid, el abogado Kenneth Madrid, ¿qué tal, abogado? Un gusto, ¿Cómo Renato. está usted? Aquí, mire, ya listo para poder tocar este Muy tema bien. tan importante. Muy bien. Y Lucecita Madrid no se queda atrás también, preparada para trasladarnos la pregunta de esta mañana. Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados esta mañana, televidentes, en pantalla el tema del día. El Mundo Orellana no entiende por qué si el artículo 316 constitucional declara que la sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos derogativos ex nunc, ¿por qué la Sala le reconoce efectos ex tunc, efectos retroactivos a la sentencia? No, espérame, Lucecita. Claro que sí entiende. No, es que solo quiero ponerle la... No le estoy llamando la atención. Es que el Mundo Orellana no entiende por qué si el artículo 316... Es que lleve ironía ahí. Sí, yo lo sé. Sí, por qué el artículo Sí, 316 claro. constitucional declara que la sentencia... ¿Por qué si el artículo 316 constitucional declara que la sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos derogatorios? Ahí fue donde me equivoqué, tú dijiste derogativos, no, derogatorio, está bien como lo tienes. Ex nunc, ¿por qué la Sala le reconoce efectos ex tunc? Correcto. Le reconoce efectos ex tunc. Es entre paréntesis, quítenselo, coma, a la sentencia. Le reconoce efectos ex tunc, entre comillas solo la palabra retroactivos. Entre comillas digo yo, entre paréntesis solo la palabra retroactivos, coma, a la sentencia. Así es. Lucecita, ¿y con qué terminamos ese título? Grandote y bien complejo. ¿Sí? El exfiscal general cuestiona que al vicio de ayer, hoy se legitima reformar la Constitución vía sentencia de la Sala. ¿Qué piensa? Recuerde que usted puede opinar a través del 9773-6065 y por supuesto nos encuentra en cada red social como Frente a Frente HN. Qué tema, ¿verdad? Miren, este es un tema... ¿Por qué suspira, Kenneth? No, es que pareciera que el debate que ha estado en el ambiente del día viernes, pareciera que fuera que todo el mundo comprende como que se está declarando inconstitucional un artículo de la Constitución. Y lo que están tratando es la inconstitucionalidad de un artículo de una ley. Entonces, eso
puede tener efectos SNUNC o STUNC, podemos hablar todo el programa sobre esos temas también y las consecuencias que puede traer, pero no se está reformando la Constitución, o sea, se está hablando sobre un artículo específico de la educación superior en una ley que de paso, Renato, está derogada. Entonces, ese es un tema complicado porque yo no sé si, y yo incluso tuve comunicación con Melvin, el relacionador público de la Corte, y yo le decía a él, le mandé un mensaje, que él consultara porque cómo era posible que la sala estuviera en un debate tan amplio sobre una ley que está derogada. Entonces, la pregunta era, si vamos a la teoría propia del derecho constitucional y cuando una ley que está vigente es la que puede ser atacada por medio de un recurso de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad, como le queramos llamar, puede ser atacada una ley vigente, no una ley derogada. Entonces, ahí es donde me surgió a mí este tema, porque daba tantas vueltas el día viernes, cuando usted lo dio a conocer, sí, en TN5 Estelar. Entonces, dije, ¿cómo es posible que la sala pueda estar, o seré yo el equivocado? Dije que realmente la ley está vigente y yo estoy equivocado, pero no. Al comenzar a realizar las consultas pertinentes, en efecto, la ley fue derogada en el año 2022. Dígale a la gente qué ley. Entonces, de las sedes. La ley de las sedes. Sí. La ley de las sedes fue derogada por este Congreso Nacional en el año 2022 y recordemos que requería 2/3 partes para hacer... Y se lograron. Y se lograron, ¿verdad? Pero no se ratificó. Es que no necesita ratificación una ley secundaria, Renato. Una ley secundaria es una ley, se llama ley... Publicarse inmediatamente en la Gaceta. Ley de las zonas de empleo y desarrollo. Se derogó la ley por mayoría calificada. Es que usted no se está refiriendo al 316 constitucional. Es que no veo por... Es que correcto, sí. Ahí hay una discusión de don Edmundo, de ese 316, es los efectos que produce o no, pero me llama la atención, si es la palabra ex nunc, para que toda la gran audiencia que usted tiene, Renato, pueda conocer, eso significa a partir de ese momento en adelante deja de tener aplicación un artículo que se declara inconstitucional de una ley ordinaria. A partir de ese momento en adelante ya no se aplica más, pero cuando él habla de efecto ex tunc, ese vocablo, lo que significa es a partir de su origen, inconstitucional a partir del origen, desde el momento en que fue aprobada. Entonces, cuando está pero eso no significa que existe retroactividad, y ese es el punto. No, correcto. O sea, porque si hay falla de origen, es que se vuelve precisamente a criticar la inconstitucionalidad del mismo, pero no tiene la naturaleza de ser retroactiva. Ahí, Renato, creo yo que esa parte de la pregunta, creo que efectos retroactivos solo hay en materia penal. Así y acá tampoco. Y esto cuando pero le están dando, es que ellos le están dando. Sí. Entonces creo yo que también ahí en la retroactividad, al momento de que dice stunk, es volverlo al origen, y a partir de ahí dice nunca existió. Exacto. La ley, eso es lo que pero quieren, se refieren, ahí se refieren nunca existió el artículo 35 que se refiere a la educación superior, lo vamos a tener como nunca puesto. Eso es lo que trata de decir don Edmundo Orellana, pero se comprende al final cuando usted lee los tweets de que se está refiriendo a la constitucionalidad o no de las sedes, y esos son otros puntos que podemos abordar acá, porque únicamente para mí por eso me trae tanto alboroto el tema, porque la sentencia habla de aplicar ex nunc o ex tunc a ese fallo, a un artículo de una ley ya derogada. Si una ley está derogada, no puede ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad, porque la teoría que inspira las acciones de inconstitucionalidad van encaminadas a efecto que la ley deje de ser vigente, para que deje de ocasionar el daño a la Constitución que ha venido ocasionando. Entonces, ahora, otro debate, Renato, que las sedes son constitucionales porque están en la Constitución, ¿verdad? Ahora, que su origen podemos debatirlo y podemos hablar qué sí es esencial de las sedes, qué es inconstitucional de las sedes para mí como criterio muy particular, y porque yo pienso también que deben de adecuar un régimen para ellos.
y que debe adaptarse. Ahí hay una inversión fuerte, hay generación de empleo, pero hay reglas bajo las cuales no están acordes con la Constitución. Eso es todo, pero que hay una inversión y hay que protegerla, estamos de acuerdo. Pero acá, Renato, también es bueno que el pueblo hondureño que comprenda y que ver hasta dónde podamos llegar el alcance y ver la Corte que dice sobre debatir una inconstitucionalidad de una ley derogada, que ya el Congreso hizo esa labor. Para mí, cuando una ley se deroga, ya no tiene sentido un recurso que está pendiente en la sala, ya sea de inconstitucionalidad o cualquier otra acción en la Suprema. Cuando la ley pierde la vigencia, entonces también pierde la legitimidad para usted tener ese recurso ahí, ya no hay forma de poder hacerlo. Entonces ahí debe cerrar esas diligencias y ya no tiene sentido un pronunciamiento porque la ley no existe. Entonces, eso es lo que me llama la atención. O sea, ¿por qué un debate de ex-nunc en este momento con una ley derogada? ¿Y por qué la sala está dictando un fallo de una ley que ya no existe? Esa es la reflexión que quiero que haga. Pero usted no escuchó a Melvin. Sí, claro. Y mensajé con él. Que dijo y me dice Melvin, que los 3 que votaron a favor anulaban prácticamente la decisión de crear las sedes. No, pero es que no pueden anularla. O sea, yo estuve mensajeando con Melvin y ojalá también la sala pueda pronunciarse. ¿Sabe por qué? Porque como no conocemos el texto, pero sabemos que es un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 35. Sí, el 34. 34. Lo que pasa es que la Corte, la sala le está queriendo dar un efecto extensivo. Sí, correcto. Usted tiene toda la razón. Correcto. Es decir, un recurso de inconstitucionalidad contra una norma derogada no tiene procedencia, y de hecho yo aquí traigo jurisprudencia de la propia sala de lo constitucional de más de 5 recursos, y hay más que han desestimado porque iban dirigidos a normas que ya están derogadas. Sí. Entonces desde ahí tenemos un primer asunto que no tiene sentido. Debió la sala de lo constitucional desestimar este recurso porque iba dirigido a una ley que ya está derogada. Sigue vigente por las garantías de estabilidad jurídica, pero la norma está derogada, entonces el recurso de inconstitucionalidad pierde su objeto y debe ser desestimado. ¿Qué es lo que pasa? Que la sala aquí le está dando un efecto extensivo para abarcar las reformas constitucionales, que tampoco tiene sentido. Pero eso fue lo que dijo Melvin Duarte el viernes. Y adicional a eso... Ya vamos a ese punto. Sí, porque son violaciones reiterativas, digamos. Este fallo a mí me parece francamente inaudito, porque esto, y el pueblo hondureño tiene que entender, va más allá del tema de las sedes. O sea, este es un tema de defensa del Estado de Derecho, de defensa de la estabilidad jurídica y la estabilidad económica del país. Entonces, primeramente, le dan trámite a un recurso contra una ley que ya está derogada, que no tiene sentido. Ya les puedo comentar aquí un poco la jurisprudencia, lo que ha dicho la misma Sala de lo Constitucional con respecto a eso. 2, le hacen le quieren dar un efecto extensivo para abarcar las reformas constitucionales, que no tiene sentido porque, reitero, debieron desestimar el recurso. Y 3, que es lo más grave de todo, le quieren dar un efecto retroactivo, ex-tunc, que es contrario a lo que establece el artículo 316 de la Constitución de la República, es contrario a lo que establece el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que le establece claramente que la sentencia de inconstitucionalidad no va a afectar ni perjudicar las situaciones ya resueltas y ejecutadas de origen. Durante la vigencia de la ley. Entonces, y eso es a lo que se refiere el profesor Edmundo Orellana, porque si nosotros nos vamos al artículo 316, le dice que la sentencia de inconstitucionalidad, el efecto es derogar la norma. Es decir, ese es el único efecto. Cuando usted declara una ley inconstitucional, queda derogada. Entonces usted quita una ley del sistema de Honduras y el efecto de la derogación, por el principio de irretroactividad de las leyes, solo va a tener efecto hacia futuro. Es decir, ya sea que una ley la derogue el Congreso Nacional o la derogue la Sala de lo Constitucional mediante una declaratoria, el efecto es hacia futuro, y la gente que invirtió, que hizo proyectos, que llevó a cabo acciones al amparo de una ley, no se puede ver afectada por una derogatoria o una declaratoria de inconstitucionalidad, porque ya son sus derechos adquiridos, ¿verdad? Y la Sala de lo Constitucional lo ha tutelado en más de 40 sentencias
nosotros presentamos a la Sala de lo Constitucional un escrito de amicus curiae mostrándole más de 40 sentencias de la propia Sala de lo Constitucional en donde queda protegida, ¿verdad? Quedan protegidos los derechos adquiridos, los derechos de la estabilidad legal, y en todos estos fallos la Corte misma reitera, y aquí le traigo unos ejemplos, que los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad son hacia el futuro y nunca hacia el pasado. Entonces, ¿cuál es el problema? Y vuelvo a lo que dice el profesor Edmundo Orellana, que conforme el artículo 303 de la Constitución, los jueces deben ser independientes, los jueces y magistrados deben ejercer su labor de manera independiente, con sujeción únicamente a la Constitución y las leyes. Únicamente a la Constitución. Y si la Constitución le dice que la sentencia no es retroactiva, porque ellos le están dando un efecto retroactivo. Si la Ley de Justicia Constitucional le dice que la sentencia de inconstitucionalidad no es retroactiva, porque ellos le dan efecto retroactivo. Si la propia jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha dicho en todas las ocasiones anteriores, y le traigo 40 ejemplos específicos, que el efecto de la sentencia de inconstitucionalidad no es retroactivo, ¿por qué la Sala entonces va en contra de la Constitución, va en contra de la ley, va en contra de la propia jurisprudencia emanada del mismo tribunal, y por supuesto en contra, como ya lo ha visto usted, de lo que exponen algunos de los principales juristas del país, como el profesor Orellana, José María Díaz Castellanos y muchos más? Y Kenneth está anonadado, ya vamos con Nelson. Kenneth está anonadado, pero en efecto, ese es el proyecto que está ya en pleno de magistrados, ese de extenderlo hacia la constitucionalidad o no de esta norma. Es que mira, Renato, hay varias cosas que son claras en la norma. Mire, acá se está atacando un artículo de una ley, artículo 34 de la Ley Orgánica de las Sedes. Toda la ley fue derogada, ya no existe, ya no está más vigente en el país, ya prácticamente esa ley, el efecto derogatorio ya se dio por parte del órgano que lo genera, el Congreso. No se pueden crear nuevas sedes, pues. Entonces, ¿qué? No se pueden crear. ¿Qué dice la ley? Y en el último artículo, donde están las disposiciones finales, dice que seguirá vigente, dice para el solo efecto de mantener el contrato que está suscrito con esa sede y sus consecuencias jurídicas, ¿verdad?, durante el tiempo que hayan firmado. Eso lo dice la propia ley. Al final, en caso de que esta ley fuera derogada, ya establece todo y fue tal como sucedió, en la literalidad de la norma. Ahora bien, Renato, el tema acá es, si la ley ya no existe, y acá por eso yo lo dije al inicio con lo que también se manifestaba anteriormente, si la norma ya está derogada, no existe, estamos en contra de una teoría constitucionalista desde que nacieron y se crearon los tribunales constitucionales, que están hechos y como que las propias constituciones. ¿Para qué está hecho el recurso de inconstitucionalidad? Para proteger a la Constitución, para protegerla de que ante los abusos de una ley secundaria choquen con la norma. ¿Qué pasa con ese artículo? En dado caso que estuviese vigente la Ley Orgánica de las Sedes, está bien. ¿Qué le dice? ¿Qué debe decirle el fallo? Este artículo 35 vulnera el 160 de la Constitución con la educación superior, por tanto la norma secundaria no puede sobrevivir, que pierde sus efectos y debe mandarse al Congreso para que se publique. Esa es, digamos, la intencionalidad de donde lleva el legislador de origen en la Constitución de protegerla. Ahora bien, ¿qué pasa aquí, Renato? Hacer extensivo ese fallo de un artículo específico de educación superior donde todo su fundamento está establecido en la educación superior de Honduras, y ahí es donde tratan de defender esa potestad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es válido, está bien, pero la norma en el camino que se llevó a interponer la acción de inconstitucionalidad, el Congreso la derogó estando ya en tramitación en la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué debe hacer la Sala Constitucional? Ahí lo dice la Ley sobre Justicia Constitucional, dejar de conocer ese caso ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma ya no está vigente, y cuando vamos y nos vemos a la teoría constitucionalista, desde hace 200 años, va contra las normas vigentes. Usted no puede atacar en inconstitucionalidad una norma derogada. Eso va en contra de toda la doctrina general del constitucionalismo para proteger a la Constitución de las leyes ordinarias que chocan con ella. Ahora, ya
el tema ni se puede hacer extensivo ese fallo a situaciones que no fueron pedidas por el agraviado. Pero se hizo. Pero no puede porque va en contra del constitucionalismo. Si aquí vamos a leer nosotros la teoría del garantismo penal, que tiene mucha relación con la parte constitucional, eso es totalmente incoherente. No puede darse ese tipo de acciones, jamás. Usted nunca ha visto, o sea que yo, Renato, puedo llegar a pedirle la inconstitucionalidad de un artículo relacionado a cualquier ley ordinaria. Entonces, supóngase usted que estamos hablando de la ley de protección al consumidor. Yo voy a pedir ahí que el recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley, porque me parece que los precios deben de estar solo en el mercado y hay otras cosas que limitan eso. Voy yo y ese fallo, en vez de decirme que ese artículo que yo quiero que se declare inconstitucional, me dice que es inconstitucional unos artículos de la Constitución. Sí. Eso no puede ser, es imposible. Mire, si acá se quiere expulsar a las sedes del texto constitucional, entonces existen las vías para hacerlo. Uno, el Poder Legislativo. Ahí es donde debieron, la reforma que hicieron en el 2022 haberla ratificado en el año 2023 y no la ratificaron. Pero ese es otro asunto, para que el pueblo hondureño sepa. Ese es otro tema. Expulsarla ya del texto constitucional, hay que atacar entonces directamente todo el decreto que reformó la Constitución y que también fue ratificado para incluir a las sedes dentro del texto constitucional. Ese es otro recurso, y que hay muchos de ellos pendientes ahí en la sala. Ese es otro tema, porque recuerde usted que también ya ha sucedido esto. Hay unos teóricos del derecho constitucional que dicen que usted no puede decir que algo de la Constitución es inconstitucional, pero aquí hay precedentes fuertes. Se recuerda cuando la Constitución se reformó y se instituyó la figura del vicepresidente y se quitaron los 3 designados. Bueno, también ahí la Sala Constitucional dijo que eso era incorrecto porque no era la intención que tuvo el constituyente al momento de establecer la Constitución, y ahí dejó un poco sentado su criterio, que la sala, para cambiar de criterio, Renato, tiene que estar muy bien sostenida. La ley sobre justicia constitucional le dice que la sala sí puede cambiar de criterio, pero debe fundamentarlo muy fuerte para que usted ya cambie la doctrina que tiene. Pero en ese tema la sala ya se ha pronunciado sobre decretos en específico que dañan la Constitución, entonces los expulsa del texto y deja la norma originaria como está. Esos son otros recursos. Entonces ahora no sabemos tampoco, Renato, acá por qué está ampliando eso. ¿Será que entonces acumuló algunos recursos de inconstitucionalidad referente a las sedes? Posiblemente, y no los dice en el fallo sobre la universidad. Entonces ahí estaba pronunciando el artículo 35, pero sumaron las otras acciones de inconstitucionalidad sobre las sedes, y entonces ahí sí puede ser que se estén pronunciando sobre el tema en caso de que haya una acumulación. Pero también su acción de origen, que es ese artículo 34, sobre ese no debió pronunciarse. Ahí, porque ya está derogado. Pues está derogado, entonces no tiene sentido. Dígame, para justificar quitar del texto constitucional lo otro. ¿Cuál es el resultado de una acción de inconstitucionalidad? Expulsar esa norma, porque choca con el texto constitucional. Y si la norma no existe, ¿cómo mi fallo va a tener algún efecto jurídico? Entonces no está. Yo creo que acá va a ser importante, como ese fallo todavía no es público porque nada más fue por mayoría, va a ser importante también que la Corte aclare si es donde están debatiendo sobre ese tema de la educación superior, ahí acumularon el resto de recursos de inconstitucionalidad, porque sería la única forma que podrían estar debatiendo acerca de si expulsan ese decreto de reforma de la Constitución del texto constitucional. Sí, miren, sería la única forma. Yo le pediría a la Corte Suprema, el Estado de Honduras está desde el jueves, estamos con esto que lanzamos la noticia nosotros en TN5 Estelar. Es cierto, Melvin es un profesional de la comunicación eficiente, y él comunica a los hondureños lo que los magistrados le dicen que resolvieron. Yo creo que ya la Corte debió sacar un comunicado amplio
para tener la claridad de estos puntos, de estos elementos que hoy estamos analizando aquí. Kenneth Madrid está sorprendido de una inconstitucionalidad sobre una ley derogada. Es correcto. Está sorprendido, lo mismo que Nelson Ávila. Es decir, pero está más sorprendido que ese fallo de la Sala Constitucional mayoritario expulse del texto constitucional una norma, a menos dice que se hayan acumulado todos los recursos de inconstitucionalidad presentados contra esa norma constitucional. Sería el único camino que yo le veo para que estén discutiendo la expulsión de la norma constitucional. Por favor, ¿tiene luz usted sobre esto? Bien, esto es parte integrante del problema fundamental en Honduras sobre el tema de las sedes. Y mi objetivo más bien es dar planteamiento para la solución del problema definitivo en las sedes, porque ellos plantean y planean al mismo tiempo hacer una acción judicial. ¿En cuánto estiman? 10.000 millones de dólares aproximadamente, que eso tendría un impacto sustantivo, obvio, sobre la sociedad hondureña. Este problema, en consecuencia, no es un problema exclusivamente jurídico, es un problema de sociedad, y como tal, como un problema de sociedad, es un problema del Estado de Derecho, es un problema, en consecuencia, de violación de los preceptos pétreos en nuestra Constitución, específicamente territorialidad, soberanía, pero también legitimidad. Tiene impacto económico, tiene impacto ético y tiene impacto político, aparte de lo jurídico. Entonces, es en ese contexto, si le parece, que yo puedo reaccionar. Pero, y además, pero será después de la pausa. No, además solamente voy a decir, hace 10 años, junto con el licenciado Edwin Sandoval, nosotros interpusimos un recurso de inconstitucionalidad de las sedes, relacionado con el decreto legislativo 236-2012, que es el que genera la creación de las sedes, y también el decreto 9-2013, mediante la cual se modifica la Constitución. Aclaro, la figura zonas especiales de desarrollo está contenida, como muy bien dice el abogado Kenneth Madrid, en la Constitución de la República, claro, pero no es esa figura con la cual se está operando en el mundo real, porque la figura de las zonas especiales de desarrollo, sedes, deben continuar en la Constitución, pero en el marco de lo que la Constitución dice, el respeto a la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la territorialidad y la soberanía. Lo que aprobaron en el 2012, en realidad, es una violación elemental a aproximadamente 34 artículos de la Constitución de la República. Esos son los fundamentos de derecho que nosotros utilizamos junto con el licenciado Edwin Sandoval cuando interpusimos este recurso de inconstitucionalidad en abril del 2014, y ustedes verán que hay no menos de 34 artículos violentados en la Constitución de la República con esa figura. Me refiero a esa figura porque, me disculpa, si alguien dice, bueno, el nombre de José Ávila, por decir algo, está en la Constitución de la República. Sí, pero ese es un individuo y tiene que corresponderse con, de una u otra forma, la norma general. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Que se utilizó una figura constitucional para violentar la Constitución de la República. Y también nosotros utilizamos 5 fundamentos de derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también como 5 o 4 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Entonces, yo aquí inclusive, si le hace una acción judicial al pueblo hondureño, lo cual me parece también un error del gobierno de Honduras haberse salido de la CIADI, está bien incorporar los otros mecanismos que establecen las Naciones Unidas, pero debimos tener la CIADI, y yo vengo también a proponer una salida, porque les adelanto, en la CIADI pueden perder los inversionistas de las sedes y también pueden perder el pueblo hondureño. Entonces, seamos inteligentes. ¿Y por qué no pensamos una salida para ofrecer, por ejemplo, las SOLIS, las zonas de libre comercio, que las SOLIS sí respetan la Constitución de la República, no las sedes en la figura como se aprobó? Renato. O crear también un régimen para ellos. Sí, puede crearse un régimen en el cual sea más o menos la misma figura de las zonas de libre comercio. Termino con esto, Renato. Yo le
digo que esto sería un tema de investigación, sobre todo usted que es un periodista sumamente informado. El decreto número 367/2013, ojo, mediante la cual el gobierno del Estado, el gobierno de la República de Honduras suscribió un acuerdo con el gobierno de Kuwait. En ese documento, lo que se les está ofreciendo es prácticamente lo mismo de estas sedes. En esta figura, violatorio de la extraterritorialidad, me explico, ahí hay normas extraterritoriales. En las sedes, ellos podrían, primer punto, no puede entrar la Corte Suprema de Justicia, no puede entrar la policía, no pueden entrar las Fuerzas Armadas, ellos mismos pueden establecer la moneda que ellos quieren, ellos, según esa, y por eso fue la reacción de la universidad, según esa ley, ellos podían instituir universidades fuera del marco de la UNAM, me explico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el problema es serio. Yo lamento también que la UNAM se refirió en ese momento solamente al artículo 34 que los afectaba a ellos. ¿Y por qué la universidad no se refirió a toda la ley? Así es. Eso me demuestra exactamente también que no se cumple la academia con la función para la cual fueron creadas. Entonces, en base a esto, digo, ¿por qué el Congreso Nacional, si fue aprobada la derogación de origen, ojo, por eso es que esa palabra retroactividad para mí no debería funcionar, porque se aprobó por unanimidad la no existencia jurídica, o sea, diríamos por legitimidad de las sedes? No, o sea, desde esta perspectiva... El Congreso no tiene la facultad. ¿Perdón? Es que eso es darle no, la ley, el Congreso Nacional estoy hablando. Pero no la puede declarar inexistente, que existió y... Pero de origen, por una sencilla razón, porque las sedes, obvio, violentaron la Constitución de la República. Entonces, desde esta perspectiva, perdón, aquí termino porque... soy el que ha hablado menos. No sé con qué ha hablado menos. Es que miren, permítame para poner orden. Miren, permítame para poner orden. Permítame para poner orden. Dele. Lo que pasa es que debemos deslindar porque el análisis que usted hace es diferente al primer análisis en el que estábamos. En el primer análisis es estrictamente jurídico sobre un fallo de la Sala Constitucional. A eso iba ahora. Entonces, pero no hay que perder el bosque. Es que yo no lo he perdido. Lo que pasa es que tampoco quiero presionar a la gente que no va a saber si estamos hablando estrictamente de los alcances que tiene ese fallo de la Sala Constitucional y el otro tema que usted mete, que no está malo. No está malo. Es que es el tema de fondo. Pero yo diría que hoy no es el tema del fondo. El tema de hoy es jurídico, pero claro que lo vamos a debatir. Claro, es que ese es el tema de sociedad fundamental. Pero en este caso yo decido en qué momento. Renato, aquí le planteo, yo le di el carácter obvio de la problemática global para evitar que Honduras de una u otra forma pueda ganar el gobierno o pueda perder. Porque yo sí creo, honestamente, que las posibilidades de que pierdan los inversionistas de la sede en el CIADI son enormes, porque nadie podía haber alegado ignorancia de la ley. Y, ojo, desde el 2020 también, ¿cuándo comenzaron a invertir aquí aproximadamente en la sede Próspera? Porque 2016, pero entró en operación en el 2020. Perfecto. Y no estaría tan seguro. Ahorita Honduras perdió una batalla procesal en el CIADI y que de hecho creemos que puede ser parte de la razón que esto sea una medida de retaliación por parte del gobierno. Pero son dos temas completamente diferentes. Cada tema es diferente en la CIADI, ¿no es cierto? Ahora, Renato, entro al segundo, porque... No, pero es que no quiero hacer una pausa, Nelson. Bueno, los elementos que usted debate son importantes. Lo que pasa que es mi deber que la gente salga de un tema para pasar al otro. Pero que la gente entienda que el árbol es parte del bosque y que lo fundamental es ver el bosque y ver el árbol, no solamente el árbol. Estado de Derecho. Y este fallo va más, yo creo que el tema de las sedes es más un distractivo. Este fallo es una amenaza directa contra el Estado de Derecho porque se quieren arrogar una facultad de declarar las leyes inconstitucionales de forma retroactiva y eso ahorita somos nosotros. Pero más que eso, ¿sabe qué es? Más que eso, ¿sabe qué es? Cualquier empresa, cualquier inversión que la Corte Suprema de Justicia, que mediante un fallo de esa naturaleza
La Corte Suprema de Justicia parece que está creando una ley, me explico, y la creación de leyes es competencia del Poder Legislativo. Mucho más que lo que usted plantea, me parece que el problema fundamental es el que planteo, o sea, es deslindar roles específicos, porque más bien eso sí significa una violación del Estado de Derecho. Entonces, miren, ¿qué es lo que queremos entender, comprender bien? Primero, la inquietud que tiene el abogado Kenneth Madrid. ¿Por qué declarar inconstitucional el artículo de una ley ya derogado? Sí, eso es correcto. Es lo primero que él reflexiona. Segundo, si así fuese, ¿por qué extender un fallo de una sala constitucional hacia la inconstitucionalidad de una norma si él cree que estaban tomando una decisión sobre un amparo presentado estrictamente por la universidad sobre un artículo de la ley de la sede? A menos, dice, que hayan acumulado todos los recursos de inconstitucionalidad presentados y hayan fallado en el marco de todos esos recursos, que no nos damos cuenta. Así es. Que no nos damos cuenta. Y si fuera así, sí pueden irse extensivo a la Constitución porque estarían atacando un decreto. Pero que lo digan, pero que lo digan, que lo comuniquen. Efecto retroactivo. Es que correcto. Sí, y ese también, es el otro punto. Ese es el otro punto. Renato. Que se supone, es que, vamos a ver, miren, no crean, de debatir con estos señores no es nada fácil. Yo no estaría, no tengo por qué estar debatiendo, pues, si mi función es de moderar. Es decir, declarar con efectos una inconstitucionalidad no cabe según nuestro texto constitucional, que ese es el otro puntito que reclama usted, que cuestiona usted, que cuestiona el fiscal general del Estado. Entonces, esos son los puntitos. Señores magistrados, que tenemos el derecho de conocer a fondo de ustedes. Después de la pausa. El tráfico es presentado por Carrión. Para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Sí. Buenos días, son las 7:47. Hoy es lunes 12 de agosto. Así avanza el tiempo y así avanza el tráfico vehicular a esta hora del día. Nos ubicamos específicamente a la altura del Boulevard Juan Pablo, donde hay un hotel que usted ya conoce, amigos televidentes. Vea usted la gran fila de vehículos que hay si usted se dirige hacia sectores como el Boulevard Suyapa o de igual forma como el sector de la Colonia Kennedy, si usted viene del sector de la Alameda. Es un tráfico vehicular sumamente congestionado a esta hora del día, cuando son las 7:48. Busque vías alternas a esta hora del día porque el tráfico vehicular, repetimos, en el Boulevard Juan Pablo II está bastante congestionado. Este es el tráfico vehicular, lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión. Para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Damos lectura en este momento a su opinión, gracias por compartirla. Cristian Betancur, un fallo de inconstitucionalidad con efectos retroactivos representaría la más grave afectación a la seguridad jurídica de los últimos años. Sería reportado y re-reportado en índices internacionales por años. Una situación peor que el desastre del Consejo de la Judicatura. Gaby, sus cuestionamientos podrían estar más orientados a ganar puntos políticos que a un genuino interés en la correcta interpretación de la Constitución. Henry Smith, no existe forma de conciliar dos puntos abismales. No existe jurídicamente magnetismo para unir semejante barbarie. Lo que hicieron fue encender el termómetro y empezar a medir la calentura de los constitucionalistas y saber si podrán hacer lo que tanto quieren. José Luis Moncada también nos escribe, es un fallo político de libre y liberal, muy alejado del derecho, escriben algunos de nuestros televidentes. Muchas gracias, continúen enviando sus mensajes.
redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash. Miren, hemos escuchado todos un audio que recibí. En efecto, los 3 magistrados que votaron a favor de la inconstitucionalidad presentada por la Universidad Autónoma sobre ese artículo, es el artículo 34, ¿verdad?, de la ley. ¿Lo escucharon ustedes? Tomaron o hicieron un fallo para sacar inclusive del texto constitucional todo lo relacionado a la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico. Sí, pero si es así, Renato, la única forma que eso suceda es que más bien hayan acumulado todos los recursos de inconstitucionalidad en uno solo y incluso estén conociendo sus recursos de inconstitucionalidad. Sí, correcto. Doctor, así es. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es la única forma de que pueden ir al decreto originario que reformó y ratificó la Constitución. De lo contrario, Renato, que solo sea el recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 34 que interpuso la universidad, ahí sí estarían prácticamente excediéndose en el ejercicio de sus atribuciones y lo que la ley y la Constitución les da. Sí, mire, Renato, yo creo que en mi opinión personal, y aquí podemos tener diferentes criterios, mi opinión personal es que las sedes son constitucionales, es que han servido para atraer decenas de millones de dólares de inversión, hay más de 3.000 personas trabajando, haciendo negocios y viviendo en las sedes, ya hay muchas familias que ya están viviendo, entonces creo que ha sido una política pública exitosa. Creo que Honduras tiene el derecho de implementar ese tipo de políticas que funcionaron en China, en Emiratos Árabes Unidos y en otras partes del mundo, y entonces yo creo firmemente que son constitucionales y que simplemente las sedes son la descentralización de las funciones del Estado en zonas con alto grado de autonomía que son más competitivas para hacer negocios. Pero violenta algunos artículos constitucionales. Mire, yo entiendo claro. Y hay criterios. Extraterritorialidad. Vea. Pero al punto, permítame, pero al punto, el punto que yo quiero llegar es que independientemente del criterio, la sala tiene que sujetarse a la Constitución. Entonces yo espero que la sala comparta mi criterio de que son constitucionales y espero que la del Pleno también lo comparta, pero si no lo comparte y declara la inconstitucionalidad de las sedes, tiene que hacerlo de una manera constitucional y conforme a lo que dice la ley. Entonces hemos escuchado las opiniones, ¿verdad?, de los que estamos acá, del profesor Orellana, pero Renato, me gustaría leerle un par de opiniones adicionales, incluyendo de la misma Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, que habla en nombre de la Corte Suprema de Justicia. Antes de eso, vámonos al artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional. El artículo 94 le dice cuál es el efecto de esta sentencia. Le dice, la sentencia de inconstitucionalidad no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Eso dice el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Entonces, ¿cómo es que la sala votó para afectar estas relaciones? Es decir, no pueden afectarse ninguna de las 3 sedes que están en operación y no pueden afectar los derechos de las 3.000 personas que están trabajando y haciendo negocios en las sedes. Vámonos a la exposición de motivos de la Ley sobre Justicia Constitucional, que este proyecto vino originalmente del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, y que en ese momento estaba la magistrada Sonia Malina Dobone, ella fue firma como de las proyectistas de esta Ley de Justicia Constitucional. Correcto, y ella firmó en la exposición de motivos. ¿Qué dice la exposición de motivos de la Ley sobre Justicia Constitucional? Dice, sobre el efecto de la sentencia de inconstitucionalidad, produce efectos erga omnes, de aplicación general, ex nunc, de carácter constitutivo, es decir, que la sentencia solo afecta hacia el futuro, no afecta hacia el pasado, y todo lo que se resolvió, todo lo que se hizo durante la vigencia del decreto, eso permanece y no se ve afectado por la sentencia de inconstitucionalidad. Entonces, tenemos la Constitución de la República que autoriza el establecimiento de las zonas de empleo y desarrollo económico. Tenemos la Ley Orgánica de las Sedes. Conforme a esa normativa,
se organizaron 3 zonas de empleo y desarrollo económico en el país. Se hicieron más de 150 millones de dólares de inversión. Tenemos más de 200 empresas registradas de servicios médicos, servicios, temas de turismo, temas, servicios financieros, desarrollo de infraestructura, hasta manufactura ligera, hay de exportación, temas residenciales, etcétera. Todo eso que se hizo, esas 3 sedes organizadas durante la vigencia del régimen sede, que sigue vigente el día de hoy, si fuese declarado inconstitucional, no se ven afectados, porque ya quedan protegidos los derechos de estas personas, y si la sala o el pleno de la Corte pretende darle un efecto retroactivo, no solo contraviene la ley, sino que también sería constitutivo de una expropiación ilegal de inversiones, que era lo que decía el doctor Ávila, generar responsabilidad internacional para el Estado de Honduras. Pero repítame qué fue lo que hizo Sonia Marlina, que es actual magistrada y que integra la Sala Constitucional y que se supone que es parte de los 3 votos a favor de quitar hasta del texto constitucional todo lo relacionado con la sede. Sí. Después de este fallo sobre un amparo presentado por la universidad contra la ley de la sede, artículo 34, por favor. Sí, entonces en la sentencia de inconstitucionalidad, la magistrada Sonia Marlina Dubón, ella vota por darle un efecto retroactivo para anular las sedes desde su origen. Pero ¿qué es lo que la misma magistrada dijo en la exposición de motivos de la ley sobre justicia constitucional? Ella dice que la sentencia de inconstitucionalidad produce efectos erga omnes ex nunc de carácter constitutivo. Por ello, la sentencia no afecta a las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Es decir, no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal. Entonces, en el 2002, en la exposición de motivos y en el propio texto de la ley, dicen una cosa, y ahorita ¿pero están es que ella fallando. fue redactora o qué? Es que se hizo este proyecto de ley originalmente, se hizo por un trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la iniciativa de ley fue de la Corte. Sí, y vino el Instituto Interamericano. Era magistrada ya ella. Sí. Sí, era magistrada, sí. Era magistrada. Y fíjese que en ese proceso participó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y el instituto aportó una misión de expertos. Dentro de esa misión de expertos está uno de los juristas de mayor renombre de América Latina, que es el doctor Alan Brewer Carías, venezolano, y que él ha escrito muchos libros comentando nuestra ley sobre justicia constitucional. Entonces, ¿qué dice el doctor Alan Brewer Carías? Es que participó. ¿Quién es Alan? Él es un jurista famoso de América Latina, venezolano, experto en derecho constitucional y derecho administrativo, y participó en el apoyo a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, fue consultor para hacer esta ley, y él ha hecho muchos libros. En principio, Sonia Marlina, cuando se aprueba esta ley constitucional, ella era magistrada, ¿no? Ella era magistrada de la Corte. Y era del criterio en ese momento que las reformas constitucionales no tienen efectos ex tunc. Sí, no tienen. Es que... Así. Correcto. Pero se supone que si esta vez está dentro de los 3 que votaron o que fallaron ese amparo de la Universidad Autónoma, ha cambiado de criterio. El problema es uno, Renato. Que recuerde que eso está en la exposición de motivos de una ley, es parte fundamental. Claro. Entonces, usted no puede darle a la ley una interpretación diferente a la que tiene. No, ese es el punto, que haya cambiado de criterio, no nos importa. Es que mire, yo creo el hecho es que la ley quedó como ella pensaba hace algunas cuantas décadas. Correcto. Y déjeme ir rapidito. Sí, déjeme ir rapidito. Ya vimos la opinión pues del doctor Alan Brewer Carías, del Mundo Orellana, José María Castellanos, de la propia magistrada Sonia Marlina Dubón. Vámonos a la propia opinión de la Corte, ¿verdad? La propia opinión de la Corte. Ellos empiezan, mire, una de las sentencias que más se estudia en derecho constitucional es la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley General de Minería, de varios artículos, 172.06, ahí ellos le dan un efecto ex nunc, de aquí para allá, no hacia el pasado. Otro ejemplo, cuando se declaró inconstitucional la reforma al artículo 25 de la Ley del Ministerio Público, ¿qué fue lo que dijo la Sala de lo Constitucional? Dice, oiga lo que dice la Sala de lo Constitucional, esta vez ya hablando no a título individual, sino ya como sala, como Corte Suprema.
que el artículo 316 de la Constitución dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las leyes son de ejecución inmediata, erga omnes, ex nunc. Por lo tanto, derogarán la norma y en este caso el artículo 25 de la ley del Ministerio Público. Entonces, ya tenemos dos ejemplos. Vamos al tercero. La ley del Consejo de la Judicatura, cuando la declararon inconstitucional, también la Sala de lo Constitucional dijo que dicha declaratoria no afectará todas las resoluciones que se hayan emitido mientras los decretos denunciados mantenían su vigencia legal. Es decir, el fallo no se extiende a todos los actos ajustados a derechos realizados por los consejeros durante la vigencia de la ley tachada de inconstitucional, sino que, y tampoco va a afectar el nombramiento de los jueces. ¿Qué le está diciendo? Cuando se declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura es de aquí para allá. Todo lo que hicieron, todos los nombramientos que hicieron, eso sigue vigente. Todas las resoluciones que se emitieron, eso sigue vigente. Dice, pretendiendo, dice la Sala, evitar vulneración de situaciones de derechos consolidados, tales como los derechos adquiridos por medio de las actuaciones que se realizaron en legal y debida forma durante la vigencia de la ley. Entonces, aquí, Renato, lo que quiero explicar es que la Constitución, ¿verdad?, y la ley de justicia constitucional protegen los derechos de las personas, protegen la estabilidad jurídica. Entonces, si yo invierto, si yo adquiero un empleo, si yo estoy contando con un marco legal existente y yo adquiero derechos a base de ese marco legal, no puede venir el Estado a decirme de la noche a la mañana que no, retroactivamente eso es ilegal y pierde todo lo que hizo, pierde todos sus derechos. No, porque lo que era legal antes, hoy de la noche a la mañana es ilegal con efecto retroactivo. Mira, o sea, es una vulneración de los derechos de la ciudadanía. Yo solo le adicionaría a lo que está manifestando que, Renato, bajo este contexto en el cual se está hablando de ex nunc y ex tunc, es muy diferente porque no estamos ante un recurso de amparo. Los recursos de amparo sí permiten, como van dirigidos a la persona, al agraviado, al que tiene interés directo, sí le da esa capacidad de que la resolución, acto o disposición que le está afectando a usted, entonces la Corte si lo ampara a usted, sí, se retrotrae hasta aquel momento y le dice no le es aplicable esa resolución, tiene los efectos ex tunc que llaman, o sea, prácticamente, pero en la inconstitucionalidad no se da. ¿Por qué, Renato? Porque lo que hace es la ley proteger, y la propia Constitución, proteger de que los actos que se han realizado y han sido válidos, porque si usted lo anula de origen, entonces todo eso está viciado y tiene que anular todo lo que hizo. ¿Se imagina si esa sentencia de inconstitucionalidad, de donde se creó la figura de la vicepresidencia de la República y después se declaró inconstitucional? Entonces, Renato, cuando todo eso no servía. El caso que trajo él acá a colación, el caso de la ley de minería. ¿Se imagina usted si le hubieran declarado de origen cuántas concesiones mineras tendrían que haber indemnizado a un montón de gente? Por eso es, porque no puede declararse desde el origen porque genera responsabilidad para el Estado. Lo que pasa es que también entonces, hay una contradicción con el artículo 375 de la Constitución de la República sobre la inviolabilidad de la Constitución. Quiero aclarar. Le genera responsabilidad personal, doctor. Quiero aclarar. Personal, a quien lo haga. A quien lo haga, perfecto. Pero, ojo, hay que aclarar que las sedes que aparecen, y lo reitero, en la Constitución de la República, es un modelo que hay que mantenerlo y desarrollarlo, pero es diferente, reitero, para no engañar a la gente, a la sede tal como fueron aprobados en el decreto 236-2012 y el decreto ratificado mediante el decreto también 9-2013. Eso sí, en realidad es ilegítimo, es inconstitucional de origen. Correcto. De origen. Entonces, desde esta perspectiva, yo sí exhorto al gobierno de Honduras, vean, si se presenta ante el CIADI, el gobierno de Honduras, por ejemplo. Pero no estamos todavía en esto. Es que le estoy planteando una solución de más largo plazo. Quiero terminar con lo jurídico, ya luego vamos a lo suyo. Bueno, dele. Está escribiendo, y ya le voy a aclarar pocos efectos retroactivos. Es que en este momento está, Renato, discutamos eso del efecto extensivo, discutámoslo. Es que, porque a mí me parece... Es que tenemos que terminar esto, Nelson, si no vamos a errar a la gente. Esto está escribiendo El Mundo Orellana. El Mundo Orellana dice,
Por favor, léelo, Lucecita. Artículo 90 del efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal podrá declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma ley o de otra u otras, Ese es el punto. con las que tenga una relación directa y necesaria. De leyes, dice, de las leyes. Leyes. O sea, yo no de la Constitución. Así es. No le dice que el efecto extensivo es que si la norma está mala y si posiblemente está mala la Constitución, entonces también váyase hasta allá, no le dice eso. Pero en Honduras, puede tener una extensión a la Constitución. Y me disculpan, lo que a mí me preocupa de este fallo es lo que, y nuevamente lo digo, lo que no está escrito en este momento. Y es crear un precedente, reitero, en donde puede la Sala de lo Constitucional resolver, sustituyendo al Congreso Nacional, hechos como, reitero, la reelección presidencial, el periodo de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que más me preocupa, me explico. Me preocupa este hecho concreto, sin duda, pero reitero, en mi opinión, el concepto de retroactividad que se maneja acá no le es aplicable al tema de las sedes, porque hay, reitero, hay una falla de origen, y se van en ese contexto inconstitucional que se dio desde el inicio. Es diferente, y reitero, el concepto de retroactividad no es aplicable en ninguna materia de derecho, salvo en realidad de materia de derecho penal, y establece una condición cuando beneficia al imputado. Además, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, sí me parece, Renato, reitero que lo peligroso acá de lo que el doctor Edmundo Orellana plantea es en realidad abrir el espacio para hacer otra serie de reformas y que la Sala de lo Constitucional sustituya los alcances, reitero, de la función de ahora, acá también, Renato, a mí me llama mucho la atención, porque tendrá que aclararnos la Sala Constitucional, porque posiblemente, Renato, estén discutiendo el resto de recursos y los hayan metido ahí mismo, y posiblemente estén hablando de los recursos de inconstitucionalidad que van contra los decretos que aprobaron la reforma e incorporaron las sedes en la Constitución y la ratificación también. Posiblemente estén en ese tema. Ahora, no lo sabemos. No lo sabemos, posiblemente estén en ese tema y por eso están diciendo se van todas las del texto constitucional. Habrá que ver el fundamento, la narrativa y si realmente todos los recursos están ahí. Por eso le decimos al pueblo hondureño, si solo fuera que están atacando el artículo 34 de la Ley Orgánica de las Sedes y quieren darle efecto extensivo hasta irse a la Constitución, sí es improcedente. Pero lo que tienen que aclarar es si vamos a seguir operando o no. Porque si la declaran inconstitucional no nos puede afectar. Y eso es lo que quieren, Renato, es un esfuerzo expropiatorio que viene de la Sala de lo Constitucional y ahora lo están tirando al Pleno. Es que lo que está en la ley no necesita interpretación. La Ley Orgánica de las Sedes le dice que todo contrato que se ha suscrito con las sedes tiene la vigencia que ahí mismo se estableció. Entonces, usted le pueden declarar inconstitucional, expulsarlas del texto, pero usted tiene un contrato que tiene vigencia por el tiempo que ahí está establecido, así lo dice la ley. Ahora, eso hay que irnos a la literalidad. ¿El está basado en inconstitucionalidad? No, así está la literalidad de la norma, porque protege a los inversionistas. Estamos de acuerdo, protege. Ahora, ya eso lo demás, doctor, de que se le debe ofrecer a ellos un régimen que tenga todos los requisitos constitucionales, sacando todo lo que es inconstitucional, porque mire, aquí vale la pena, Renato, recordarle a toda su enorme audiencia, mire, para mí, de un criterio muy personal, es inconstitucional el tema de la educación superior, para mí es inconstitucional el nombramiento de los jueces, porque prácticamente el Comité para la Evaluación de Mejores Prácticas le está diciendo al Poder Judicial, nómbreme a este, y solo nómbremelo ahí. Para mí eso es inconstitucional, porque la propia Constitución y la ley de la carrera decían, de carrera judicial, que ni la misma Corte lo cumple, ¿verdad? Que hay que, a través de un comité de selección, por oposición se nombra a los jueces. Tercero, el tema también de invertir el sistema jurídico del país, porque ahí lo que es obligatorio es la conciliación y arbitraje, que es pagado y es privado, y
la gratuidad de la justicia ordinaria es lo secundario, y en el sistema jurídico del país al revés. Usted la gratuidad de la justicia que establece la Constitución, usted va a los tribunales y no paga un 5, pero ya si usted quiere ir a arbitraje y conciliación y establecer la cláusula arbitral en su contrato, en su convenio, en lo que sea, entonces ahí sí, porque usted se somete a la jurisdicción arbitral y es pagado. Entonces yo me pregunto, las MIPYMES pequeñas, lo que se establezca pequeños negocios en las sedes, tienen que ir a pagar una conciliación arbitraje porque es la obligatoriedad. Y puede ser que ahí discrepemos, pero para mí hay la ley, la gratuidad de la justicia es lo principal, es lo primordial. Y solo si usted quiere someterse a una jurisdicción arbitral, pues usted pague su árbitro, pague su juez y que le dicte su laudo. Eso me parece que va en contra de la Constitución también. El tema de que ellos puedan formar su propia policía también va en contra de la Constitución, moneda. Esos temas, sacando esos temas de ahí y dejando un régimen especial para ellos, creo que obviamente ahí pues las sedes son salvables porque es inversión, Renato, es la salida, una es inversión, Renato, y ahora, ¿y por qué le digo esto? Porque el contrato de ellos está vigente, lo firmaron, algunos están 30, otros 50 años, está vigente. Entonces, ¿qué pasa? Pero el gobierno tiene que sentarse con las sedes, porque todo acto, aunque haya sido se declare inconstitucional en el futuro o lo haga el Congreso Nacional, está vigente, dejó una norma ahí establecida que les da a ellos la potestad, Renato, para hacer esa inversión ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Sentarse, Renato, este gobierno u otro, o quien quiera solucionar el problema, sentarse con ellos, llegar a un punto intermedio de negociación claro y trabajar un régimen para ellos, porque no queremos que la inversión se vaya. Sí, Renato, puedo intervenir. Sí. El problema comenzó desde el 2012, ¿no es cierto? Cuando en forma ilegal e inconstitucional se destituyó a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque se oponían a la sede y se oponían también a la reelección, a las dos cosas, del Partido Nacional. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reciente, hace menos de un año, ¿no? ¿A quién le dio la razón? A la Constitución. Pero no menciona la sede, pueblo hondureño, bueno, es que no la menciona, sí, pero plantea el hecho, el problema, y todos sabemos cuál fue el origen del problema. Juan Orlando Hernández quería reelegirse inconstitucionalmente, y también desde el 2012, porque esto fue aprobado el 236, 2012, fue del año 2012, ahora ratificado mediante decreto 9 de 2013 es otra cosa. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que quiero decir? Bajo este precepto, todos los inversionistas de las sedes, si sabían que había inconstitucionalidad del hecho, no podían alegar ignorancia. Por eso es que yo... No tiene nada que ver. El Congreso aprobó la reforma y la ley con todas las de la norma, ya los temas que pasen en la Corte, eso es diferente. No. Lo que estoy planteando es una solución, me explico. O sea, yo no sé... ¿Pero cuál es la solución que plantean? Ya le he dicho la tercera vez. Hay necesidad de que el gobierno entre a negociar precisamente con las sedes que les dé, ya sea un tratamiento especial, particular, en donde como base tome la ley de las solis, pero que las sedes, tal como está contenida en la Constitución de la República, se mantenga. Reitero, no es lo mismo que las sedes. Sí, ahí coincidimos en el criterio. Entonces, ¿y por qué? Porque nos arriesgamos a dos cosas. Uno, es que solamente hay dos posibilidades en la CIADI: o gana el gobierno o pierde el gobierno. Si pierde el gobierno, perdemos todos los hondureños. Nos hipotecan a todos. Si ganan, así es, y si ganan los empresarios, pierden ellos y perdemos también nosotros. ¿Me explico? Sí. O sea, y por infinidad de razones que puedo plantear. Entonces, la solución es, además se nombró ahí una comisión de territorialidad, seguridad, etcétera, etcétera, que no sé si funciona y habrán conversado con ustedes, pero el problema fundamental que debemos entender es que aquí hay un problema de nación. Y al existir un problema de nación, la mejor forma en donde nosotros podemos hacer que se respete el Estado de Derecho, que no pierdan los inversionistas, ojo, porque muchos de ellos probablemente lo hicieron de buena fe, aunque conocían las circunstancias mediante las cuales estaba funcionando esto. Es más, a mí me encantaría saber quiénes son los hondureños que son accionistas de las sedes también. Supongo yo que hay hondureños, ¿no? Deberíamos saberlo por una sencilla razón, porque ¿qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué ha hecho
el fiscal de lo constitucional en Honduras, si la Constitución de la República plantea que hechos de esa naturaleza que afectan la territorialidad, la soberanía nacional y al mismo tiempo la autonomía de la universidad, saco esos tres, hay mucho más detalles, así es, son considerados según la Constitución traidores a la patria, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué ha hecho la Fiscalía y qué ha hecho el fiscal de lo constitucional con respecto a esto? Entonces, todos los que aceptaron esa condición de extraterritorialidad de las sedes, en consecuencia, para mí son corresponsables, pero también son corresponsables, aclaro, todos los diputados que en el 2013 estaban y aprobaron esto. Dos, todos los diputados después del 2014, porque el 2014 fue cuando hubo cambio, ¿no?, de diputados, que guardaron silencio durante todo ese periodo, pero también son corresponsables los que dirigen los partidos políticos que se quedaron callados. Y yo le digo, y termino, el único político que interpuso un recurso de inconstitucionalidad de las sedes es su servidor, que me lo digan los otros, y lo hicimos hace 10 años. Entonces, acá, reitero, yo planteo el problema, pero planteo la solución, porque me parece, reitero, que será un mal pleito. Entonces, mejor hagamos lo que claramente se dice, una buena negociación, que es una relación en donde ambos ganemos. ¿Quiénes? El pueblo hondureño a través de una propuesta, una ley especial, y dos, los inversionistas, que reitero, no tenemos tampoco por qué penalizar por el uso del abuso que se dio en términos políticos en Honduras. Yo solo quiero rápidamente aclarar en qué fue lo que se basaron los inversionistas, ¿verdad?, para invertir. Todas las sedes tienen una autoridad pública hondureña, es el secretario técnico en las 3 sedes, es un funcionario público hondureño el que ejerce el poder ejecutivo y que maneja la gobernanza de las zonas. Pero ¿en qué se basan los inversionistas? Se basan en una reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional, ratificada por el Congreso Nacional, se basan en una ley orgánica de las sedes, también aprobada por el Congreso Nacional. Pero inconstitucional. Se basan... Mire, lo aprueba el Congreso Nacional siguiendo el proceso constitucional, es decir, reforma la Constitución siguiendo el proceso establecido, aprueba una ley siguiendo el proceso establecido. 5 fallos de 2 Cortes Supremas de Justicia diferentes ratificando la constitucionalidad y validez de las sedes en un contrato de estabilidad jurídica que le garantiza la permanencia del régimen sede por un periodo mínimo de 50 años. Se basan en un tratado, en 2 tratados internacionales, uno el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y el otro el tratado con Kuwait, que garantiza el régimen por un periodo mínimo de 50 años. Permítame. Entonces, cuando viene la inversión, le dice, la Constitución de la República le ampara, la ley le ampara, 5 sentencias judiciales le amparan, un contrato de estabilidad jurídica le ampara, este tratado internacional le ampara. Es decir, toda expectativa es de que se proteja los derechos adquiridos y la inversión. Y volvamos a la Corte, al tema de la Corte Suprema. Esa Corte, la Sala de lo Constitucional, que hicieron el cambio, ¿verdad?, el Congreso Nacional, ellos declararon inconstitucional las regiones especiales de desarrollo, que era el régimen anterior, el primer intento de crear estas zonas autónomas. Miren lo que dice la sentencia. La sentencia que declaró la inconstitucionalidad de las regiones especiales de desarrollo era garantista de los derechos adquiridos y le daba un efecto ex nunc. Mire lo que dijo la Sala de lo Constitucional, que de conformidad a lo previsto por la ley en su artículo 94, la Ley sobre Justicia Constitucional, este fallo no afectará las situaciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas durante la vigencia del decreto impugnado. Los efectos ex nunc ya tuvieron per se que haber provocado la inaplicación del decreto declarado inconstitucional para todos los casos futuros. Oiga lo que dice la Sala, que se declara inconstitucional las regiones especiales de desarrollo, deja la norma de existir para todos los casos futuros, conocidos y resueltos por la autoridad competente con posterior a la vigencia del fallo. Entonces, aún en ese caso, hubieran estado protegidos los inversionistas. Entonces, correcto. Y creo que esa protección también, Renato, si me permite, esa protección también por el cual el inversionista sintió que podía invertir ahí, a pesar de que incluso las leyes pudieran ser derogadas, es por este artículo 45 que tenía la Ley Especial Orgánica de las sedes. Dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 329 de la Constitución de la República, dice, la presente ley orgánica solo podrá ser modificada, reformada o interpretada o derogada por 2/3 favorables de los miembros del Congreso Nacional. Y ahí dice, punto
punto y seguido. Será necesaria, además, dice, la celebración de un referéndum o plebiscito a la persona que habiten en la zona sujeta a régimen especial cuando su población supere los 100.000 habitantes. Y acá, esto es lo esencial, mire, de ocurrir la derogación de esta ley orgánica, la misma se mantendrá en vigencia por el plazo señalado en la cláusula o contrato de estabilidad jurídica firmado con personas naturales o jurídicas que residan o inviertan en las zonas de empleo y desarrollo económico. El periodo de transición no podrá ser menor de 10 años. Durante ese tiempo se mantendrán en vigencia los derechos de los habitantes e inversionistas en la sede. Entonces mire que es interesante porque acá el legislador se protegió a la ley diciendo, bueno, en caso de que la deroguen, ya sea por la facultad originaria del Congreso Nacional o por vía de una inconstitucionalidad, dice que se mantiene en vigencia el plazo señalado en la cláusula o contrato de estabilidad jurídica. ¿Por qué hace esto? Porque no tiene efectos retroactivos una derogatoria, entonces ni una inconstitucionalidad. Entonces yo creo que aquí está la explicación más clara, Renato, sobre ese tema. Y entonces volvemos ahí, Kenneth, por favor, al primer mensaje del Mundo Orellana Mercado. Claro. Entonces, al primer mensaje del Mundo Orellana Mercado. Entonces Dios nos dice... Y ya vamos a ampliar su propuesta, Nelson. El primer mensaje del Mundo Mercado. Creo que ese no es el primero, hay otro. Antes de ese. Permítanme. El artículo 316 creo que es... aquí está. Si el artículo 316 constitucional declara que la sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos derogatorios ex nunc, ¿por qué la Sala le reconoce efectos ex tunc retroactivos a la sentencia, esta sentencia de la que estamos hablando? El vicio de ayer hoy se legitima. Reformar la Constitución vía sentencia de la Sala, o sea, lo que está diciendo Mundo, que con ese fallo de la Sala Constitucional están reformando la Constitución. Sí, y eso es lo que está la diciendo. Corte Suprema, los magistrados no tienen esa facultad. Eso es exclusivo de los diputados. Y le voy a decir una cosa, le están dando o están asumiendo una función que le corresponde al Congreso Nacional. Y si el Congreso Nacional no está haciendo lo que debe hacer, que son ellos que deben de reformar la Constitución y volverla a dejar a su estado originario, le están trasladando un problema político a la Corte Suprema de Justicia y eso es incorrecto. Y si están forzando a la Corte a que ellos lleven este fallo extensivo hasta expulsar del texto constitucional, eso es incorrecto, va en contra de toda la teoría constitucionalista. Y aún expulsándolo del texto constitucional, quedamos protegidos por los... Quedan protegidos, quedan protegidos. Así es. Óigame, yo le voy a decir algo. Por eso no sentarse con los inversionistas es un error. No, correcto. Y ese fallo debería tenernos preocupados a todos. Sin duda. Usted mencionó un tema político hace poquito. Dijo, y si este es el precedente que están sembrando para futuros fallos como este, donde se encargan... De otra naturaleza. ¿Se encargan ellos en redactar la Constitución? Así es. Y a tratar temas que interesan por coyuntura política. Reitero, no tengo ningún problema en decirlo, como la reelección, que les interesa a algunos, o la modificación hasta del periodo constitucional. Otros tipos de hechos que más bien pueden generar mayor caos, mayor desestabilización. Reitero, un mal pleito nos afecta a todos. Ok, y otra pregunta, ¿cómo es, magistrada Sonia Marlina, que hace unos años usted decía que las reformas constitucionales no tenían efecto ex tunc? Y ahora, se supone que usted está entre los tres que votaron por mayoría a favor. Lo que presentó la universidad fue un amparo, ¿no? No, es una acción de constitucionalidad. Un recurso de inconstitucionalidad, estaba yo fallando desde hace ratitos. Entonces, ¿cómo es que ahora, si tienen efecto ex tunc las reformas constitucionales? Pero no solo eso, y no solo para Sonia Marlina, sino también para el Wagner, magistrado Vallecillo, forma parte de la Constitución, y la Villera también. Presidente de la Sala. No,
y esta pregunta, les está preguntando el exfiscal general y se los están preguntando aquí dos abogados, un economista. Volvamos al artículo, al mensaje de Mundo que leí. Es que Renato, mire, el mensaje de don Edmundo Orellana, y lo compartimos, es mi criterio jurídico también, y quizá muchos constitucionalistas también lo comparten. La ley sobre justicia constitucional no está diseñada para atacar la propia Constitución, está diseñada para atacar las leyes ordinarias que contravienen la Constitución. Entonces usted por eso le dice el efecto extensivo, que usted puede, en el efecto extensivo, atacar una norma de una ley y si la sala lo establece así, puede declarar inconstitucional toda la ley u otras leyes también, pero se refiere a la parte ordinaria, a las leyes secundarias. Pero en el constitucionalismo puro, en la teoría, usted no diseña las acciones de inconstitucionalidad para atacar la propia Constitución, no se puede. Es para atacar normas ordinarias que contravienen la Constitución. Por eso yo le dije a usted, Renato, acá, y seguro sus panelistas estarán de acuerdo, si quieren hacer una reforma constitucional es en el Congreso Nacional, allá es la vía, que hagan la reforma y que la ratifiquen en la legislatura siguiente y se acabó el problema. Pero no le pasen un problema político a la Corte Suprema, porque hacer eso extensivo hasta el texto constitucional va en contra de toda la teoría general del constitucionalismo. No, y también que estamos hablando de la vida de personas reales, ¿verdad? O sea, tenemos 3.000 personas viviendo, trabajando, residiendo en las sedes, es decir, está la parte jurídica que nos ampara, que protege el derecho de estas personas a trabajar. Abogado, ¿qué va a pasar si la Corte viene y dice inconstitucional, retroactivo y ya? Abogado, ¿qué van a hacer con las 3.000 personas? Es que no debería haber un debate sobre ex-tunc o ex-nunc, no debería existir ese debate. No debería existir, pero la sala, y porque sale un fallo de la sala dándole efecto retroactivo. No puede, es que no puede. Pero lo hizo. Por eso es que yo lancé ¿Qué hacemos, abogado? ¿Qué nos recomienda usted o sea, ante esta situación? Mire, las sentencias se respetan, pero no se comparten como lo estamos haciendo ahora. Y al final, ojalá, no, es que sabe que el artículo 321 de la Constitución le dice, los funcionarios no tienen más responsabilidades que lo que facultades, perdón, que las que expresamente les confiere la ley. Fuera de ahí, incurren en responsabilidad. Usted me pregunta a mí, ¿qué pasa? Si hacen eso, incurren en responsabilidad. Bueno, por eso es que yo he planteado, que todos aquellos que violentaron la Constitución de la República con la aprobación de las sedes, en realidad, el artículo 375, de hecho, les establece responsabilidad. Pregunta, ¿por qué no este gobierno de mi partido, ojo, no ha hecho las acciones correspondientes? ¿Por qué razones? Primer punto. Pero reitero, aquí hay dos conclusiones que me parecen importantes. Una relacionada a la Corte Suprema de Justicia. Decía el abogado Kenneth Madrid, y muy bien, es la Corte Suprema de Justicia en pleno la que tiene que, en realidad, clarificar todo este tipo de hechos. En el sentido de que ellos no pueden modificar, ojo, ni por interpretación, porque no hay modificación de la ley por interpretación, la Corte Suprema de Justicia, las leyes. Eso le compete al Poder Legislativo. Sí pueden interpretar la ley, pero para aplicarla al caso concreto. Pero no pueden modificar por interpretación la ley en su conjunto. A eso me refiero. El primer punto. Y el segundo punto, es la cuarta vez que lo digo. Por favor, entremos a negociar. Es preferible un acuerdo en donde ambas partes se beneficien a que una de las partes sea el pueblo hondureño con una sentencia en contra del gobierno, pero también hay posibilidad de una sentencia en contra de los inversionistas de las sedes. Sin duda alguna, no crean ustedes que o sea, yo veo ahí 50-50, o sea, en donde la posibilidad pueda ser complicada. Y si se saca, reitero, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos afectan la posición de los inversionistas. Pero, ¿de qué sirve que gane el pueblo hondureño a través de una sentencia favorable al gobierno si pierden los inversionistas? Es una relación
de ganancia con enorme pérdida. Entonces tratemos de ganar, hombre. O sea, menos empleo, sí, menos inversión. Y además yo les recuerdo también a todos los funcionarios públicos, ustedes no son dueños del presupuesto de la nación y no son dueños al mismo tiempo ni del presente ni del futuro de la nación. Ni son dueños del país, o sea, están administrando. Así es, y lamentablemente así ha ocurrido en el gobierno anterior, así fue en realidad como se comportaron completamente. Cuando usted dice que la siguiente Corte Suprema, bueno, es que eran los mismos, hablemoslo claro. No, y la siguiente todo, también, que fueron dos las que... Así es. Son 5 Ahora, sentencias que no así amparan, es, así es. Entonces hay toda una corresponsabilidad, y todos los que fueron corresponsables de este adefesio jurídico que violentó la Constitución de la República están tranquilos. ¿Y qué ha hecho la institucionalidad de Honduras? Nada, porque no existe la institucionalidad. Existen instituciones en Honduras, pero no hay institucionalidad. Sí, significa hacer lo que el marco jurídico de cada institución establece y no necesariamente lo que quiere el que controla al fiscal o el que controla a todos los magistrados de la Corte o quienes controlan a los diputados. Toda ley vigente genera responsabilidad. Toda ley vigente, por muy inconstitucional que sea, cuando Estado vigente generó responsabilidad y el Estado tiene que asumir esa responsabilidad, al igual como lo que hablábamos con usted, las personas que hicieron lo incorrecto también generan responsabilidad. Termino el segmento aquí con usted. Sí, miren, el marco legal de las sedes fue aprobado por todos los 3 poderes del Estado, incluso hasta por el Ministerio Público, que emitió un dictamen favorable en su momento. A base de esas protecciones y garantías que dio el Estado hondureño, se ha invertido más de 150 millones de dólares, más de 3.000 personas viviendo, trabajando, residiendo, más de 200 empresas. Es decir, el efecto ha sido positivo. Puede ser que en temas de política pública no nos guste, en temas de análisis constitucional no nos guste, y yo estoy de acuerdo que podemos sentarnos a negociar y ver cómo mejorar el régimen, pero el impacto ha sido positivo y estos empleos, estas inversiones, estas empresas son derechos adquiridos que ya tiene la gente y son amparados por el Estado de Honduras. Para terminar, quiero citarle lo que dice la Corte Suprema de Justicia en una de sus sentencias, donde cita a un jurista francés. Y aquí contradice lo que está pasando actualmente con este fallo de la Sala Constitucional. Este fallo de la Sala tiene una intención expropiatoria, Renato, pueblo hondureño. Quieren darle un efecto retroactivo y quieren eliminar estas inversiones, quieren, yo no sé si dejar toda esta gente sin empleo y tirarlas a la calle. Pero no pueden, hombre, no pueden menos que violenten la Constitución. Y van no a pueden. Y mire lo que tener responsabilidad. Claro, es que eso debe estar claro. Mire lo que dice la propia Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, dice, sobre el principio de irretroactividad. Si la ley reglamentara el pasado, si un derecho legítimamente adquirido pudiera ser anulado, si un acto lícito cuando se ejecutó pudiera enseguida ser castigado, no habría entonces ni libertad civil ni seguridad. La vida, la fortuna y el honor de los ciudadanos privados de toda garantía estarían eternamente en duda. Se viviría en una inquietud perpetua. La sociedad no sería posible. De ahí la máxima consagrada por nuestro código: la ley no dispone para lo futuro, ella no tiene efecto retroactivo. Eso lo dice la propia Sala de lo Constitucional, citando a un jurista francés, y es que esa es la amenaza que nos enfrentamos hoy día como sociedad hondureña, que pueden declarar lo que era legal hoy, lo que yo lo hice hoy, algo legal amparado en una ley, ellos pueden decir que era ilegal de forma retroactiva y perjudicar nuestros derechos. No lo pueden hacer, mire Renato, también los jueces y magistrados tienen responsabilidad civil y penal. Ahí está en el código la forma para poder generar la responsabilidad de ellos. Y cuando pasan esas cosas que se exceden en las atribuciones que tienen, generan responsabilidad. Sí. Entonces, también hay que tener cuidado en que la emotividad del momento y la emoción que se tiene, tengan cuidado porque también hay generación de responsabilidad. Y no solo la emotividad, señores magistrados, allá hay más mujeres que hombres. Al final lo que importa es que son magistrados de la Corte Suprema. Ustedes no le deben obediencia a nadie, a ningún diputado, a ninguna bancada. Ustedes no le deben obediencia ni a la Presidente de la República, ni al marido de la Presidente de la República, no importa que tenga la categoría de asesor presidencial. Ustedes no le deben favores a ellos.
Ustedes entiendan en la cabeza, no tienen compromisos con ellos. Dicten justicia, administren bien la justicia. Así de simple, internalícenselo en el alma, en el cerebro. Ustedes son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a menos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia anden con un fierro, y entiendo que la Constitución no les permite eso. Por lo tanto, siéntanse independientes, aunque reciban presiones de grupos económicos del sector público. Siéntanse independientes, arropen esta frase con el corazón y el cerebro, y por una vez y por todas, ayúdennos a creer en esta Corte Suprema de Justicia. Volvemos después de la pausa. Trasciendan los partidos. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Continuamos dando lectura a su opinión. Matamoros nos escribe: hay hechos ilegales que los hicieron legal. Luego, lo legal del hecho es ilegal, pero como ya era legal, se queda a la interpretación, tipo Cantinflas. Sean serios como gobierno y Estado en lo judicial. Joel Antonio debería considerar que aplicar las sentencias con efecto ex-tunc podría abrir la puerta a una ola de revisiones judiciales sin precedentes, minando la confianza en el sistema judicial. Alex, no es ninguna sorpresa que se abandone el derecho para tomar medidas políticas y populistas que prometen salidas fáciles a problemas complejos, cuando en realidad terminan afectando al Estado en su totalidad. Nada nuevo bajo el sol, todo lo que tocan lo destruyen, escribe este televidente. Javier Briceño: una sentencia de inconstitucionalidad ex-tunc es mal precedente de activismo judicial, que se utilizará para ir en contra de las voces disidentes de ahora, incluso permitirá perseguir a la oposición del mañana. No es un tema ideológico o partidario, es algo de país. Roberto Díaz: todos sabemos que la ley no tiene carácter retroactivo. Lamentablemente los empresarios que instalaron la sede estaban amparados por una ley que estaba en vigencia. Aunque ahora la declaren inconstitucional ex-tunc, no debería afectar a esos empresarios, se aplica ex-nunc, escribe el televidente. Continúe enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas. Me dice el subsecretario de Relaciones Exteriores, Tony García: la decisión de la Sala Constitucional sobre las sedes no podía ser de otra forma, es decir, declarar que nunca tuvo efectos legales desde que se creó. Ex-tunc, efectos retroactivos. El argumento es poderoso, una necesidad justificante, ya que la sede desde su origen fue una aberración jurídica en contra de la esencia misma del Estado y de la soberanía del pueblo y seguridad nacional. Apoyamos zonas libres con beneficios fiscales, no apoyamos las sedes como tales porque no podemos permitir ni jueces, ni jurisdicciones especiales, ni policía propia, ni cobro de impuestos, ni emisión de leyes propias, ni licencias ambientales, etcétera, etcétera. Eso sería traición a la patria. Además, los empresarios de buena fe no necesitan tales funciones propias de un Estado. Renato, lo acabamos de decir, Renato, lo acabamos de mencionar. Eso lo venimos diciendo desde hace años. Yo le hago una pregunta que nos hacemos nosotros, porque pareciera por los tiempos que es una especie de revanchismo, porque el 7 de agosto Honduras, el gobierno de Honduras perdió una batalla procesal que estaba llevando a cabo en el CIADI, que ellos estaban impugnando el nombramiento de uno de los árbitros que había sido nominado por los inversionistas, por Honduras Próspera Inc., y lo estuvieron debatiendo por varios meses, estuvo en pelea ahí. El 7 de agosto el CIADI desestima la petición de Honduras y queda integrado el Tribunal de Arbitraje y ya avanza el juicio arbitral, y al día siguiente salen con este tema en la Sala de lo Constitucional. Entonces creo que, reitero, o sea, esto como se está percibiendo a nivel internacional es como un acto de revanchismo, como un acto de que como no pueden ganar, pues, o sea, que no están en la razón. Estamos enfrentando una expropiación, nos tienen frenado las aduanas, nos han frenado con el sistema financiero nacional, y eso está perjudicando gente, y a pesar de todos esos retos nosotros seguimos adelante porque creemos en Honduras. Tenemos 3,000 personas que están trabajando y generando oportunidad, ¿verdad?, para sus familias, y por eso que estoy yo aquí, Renato, porque vale la pena defenderlo y el derecho nos ampara, y por eso existe también el CIADI, porque precisamente por fallos como estos de la Sala Constitucional, por eso es que se creó el CIADI,
porque la gente no cree que aquí se puede alcanzar la justicia. Y entonces que están estos tribunales que van a amparar los derechos de estas inversiones y toda la comunidad que se ha creado. Un último mensaje, Luz. En Betancur, un fallo de inconstitucionalidad con efectos retroactivos representaría la más grave afectación a la seguridad jurídica de los últimos años. Sería reportado y re-reportado en índices internacionales por años, una situación peor que el desastre del Consejo de la Judicatura. Díaz escribe: el señor Madrid explica que la Sala Constitucional es para declarar una norma secundaria que se oponga a la Constitución, pero ya hemos visto en el gobierno pasado que declararon inconstitucional una ley constitucional. Me refiero al artículo que prohibía hablar de reelección. Escribe también Javier Vivas Santana: el problema de la sedes por costumbrismo en Honduras, que no aplica para redacción de contenidos legales. No es jurídico, es una basofia política de los comunistas de Libre. Los antisede promueven pobreza, migración y trata, escribe este televidente. Muchas gracias por haber compartido su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash.